Vamos a intentar explicar el proceso de pintar unos muebles de cocina. Primero, antes que nada, cerraremos la parte de arriba del techado, que en este caso era abierto. Para ello cortaremos las piezas que sean necesarias en tableros de madera. Para poder encajar la parte de arriba, nos haremos unos soportes en escuadra con trozos de madera. Aquí se clavan, pero también se pueden atornillar. Cortamos en inglete las piezas que hagan falta para ir poniendo según necesitemos, y una vez las tengamos unidas masillamos lo que son las uniones para posteriormente lijar y que así queden bien. Aquí vemos un pequeño detalle de cómo va quedando. Esta parte todavía faltaba lijar un poquito, pero bueno, más o menos el techado ha quedado bien cerrado. A continuación, con cinta de carrocero, precintaremos todas las zonas que no queramos manchar con la pintura. Esto es entretenido, pero es muy importante. Y para lo que es el poder pintar bien las puertas y los cajones, aunque sea un poco engorroso, es mejor sacarlos. Se sacan de las bisagras para así poder pintar y sobre todo poder limpiarlos bien. Cuesta un poquito porque son puertas que llevan mucho tiempo puestas y las bisagras van encajadas y entonces cuesta un poquito de sacar a veces. Nos ayudamos con un destornillador y para afuera. Lo que son los tiradores, algunos llevan pequeños tornillos, los cuales no hay mayor problema para sacarlos, pero ha habido otras puertas que llevaban clavos pequeñitos y esto sí que ha sido un poquito más complicado. Entonces, al hacer palanca con el destornillador se daña un poquito la madera, pero bueno, luego se masilla y no pasa nada. Aquí, por ejemplo, había clavos y costaba de sacar. El siguiente paso es bastante entretenido, no complicado, pero es limpiar muy bien con acetona. Esto tiene dos finalidades. Una, limpiar propiamente lo que son las puertas para que luego agarre muy bien la pintura. Y otra finalidad que es limpiar, porque al sacar las puertas, sobre todo en zonas más ocultas, hay manchas que no están a la vista y con la acetona pues salen bien. Para los rincones, lo que son los rinconcillos, yo me ayudé de esta brocha vieja que era muy larga y entonces decidí recortar los pelos para poder hacer más fuerza en lo que son todo lo que son las zonas de unión, que era más difícil de limpiar. La acetona la daremos en todas las puertas. Con un trapo de algodón. Veremos que el trapo luego va saliendo manchado, pero bueno, no se necesita mucha más cosa. Lo único pues es entretenido. Aquí un pequeño detalle de una mancha vieja, dura, y cómo la acetona la quita. Hay que frotar bastante, eso sí, pero la reblandece y sale. Quería mostrarlo. Lo siguiente será lijar. Donde hemos quitado los tiradores hay agujeritos y hay daños de hacer palanca con el destornillador, pues se lija y se masilla. Y una vez lo tengamos masillado, se da con la lijadora otra vez para que quede bien. Importante, volver a pasar acetona. Se podría haber hecho de otra manera, pero yo he seguido estos pasos, me han parecido más correctos. Muy importante quitar el polvillo. Los cajones pues hacemos lo mismo. Masillamos, porque donde ha salido el tirador pues evidentemente hay agujeritos y hay daños de hacer palanca. Y una vez los tengamos bien masillados, que la masilla esté seca,
pues con una lija se puede hacer con eléctrica, pero aquí no me cabía, entonces lo hice manual. Una vez comprobamos que ya está bien lijado, pues limpiamos el polvillo de la lija con acetona y para que luego, bueno, pues lo dicho, para que agarre bien y sobre todo para limpiar bien el polvo. Una vez ya tengamos limpiado los muebles, podemos empezar a pintar. Con una paletina empezamos por las zonas de rincones, donde no se puede acceder con rodillo. Y hacemos primero todo lo que podamos con paletina. Una vez tengamos ya hecho las zonas de rincones y todo lo que podamos, empezamos con el rodillo. Sobre las zonas planas, pues el rodillo nos ayudará bastante a ir más rápido. Los tiempos de secado entre capa y capa son muy importantes y en este caso eran más de 6 horas. La pintura tardaba en secarse. Aquí vemos un primer plano de cómo queda con la primera capa. Es importante dar varias para que quede bien. En este caso nosotros hicimos 3 capas para que quedara bien. Aquí en detalle entre la primera y la segunda. Hacemos lo mismo con los cajones, primero las zonas de rincones. Y lo mismo, tiempos de secado que alargan bastante el proceso. Una vez ya tengamos seca la pintura, utilizando un mártir debajo para que no se nos estropee la madera cuando salga la broca, hacemos los agujeros para poner los tiradores. El proceso es sencillo, nada, agujeritos y se ponen con tornillos a rosca. Se hace lo mismo para los cajones. Una vez ya tengamos puestos los tiradores y los pequeños pomitos, los tiradores de las puertas y de los cajones, pues procedemos a colocar las puertas en el orden inverso a como lo hicimos. Ponemos las bisagras, las atornillamos, a veces es necesario apretar un poquito. Aquí vemos el proceso en cámara rápida. Con un martillito protegido para no dañar la bisagra, a veces es bueno ayudarse. Y aquí pues ya tenemos los cajones listos y los colocamos. Compramos las maderas en un centro de bricolaje, si puede ser ya cortadas, y las pintamos. Esto es para cerrar la parte de abajo, para sustituir los zócalos que había que estaban bastante mal. Entonces, como ya tenemos la referencia de lo que había puesto, marcamos y colocamos. Si no tuviéramos referencia, pues nada, es tomar la referencia de las patas, la medida de dónde van las patas y se ponen las grapas que van a hacer de unión. Aquí tenemos la grapa ya lista. Este es el antihumedad que se pone entre el zócalo y el suelo. Lo más recomendable es con la sierra de mano, porque probé a cortarlo con unas tijeras y se dobló. Entonces así es como mejor va.
no tiene más misterio, se coloca. Hay varias medidas para elegir de ancho. Pues bueno, elegí la que más se aproximaba a la madera y ya está. Se coloca a presión. Y aquí pues ya una vez tenemos las grapas puestas, que ahí se ve un poco, nada, simplemente como ya hemos tomado la medida y las hemos puesto bien, pues que encajen con las patas y poco más. Aquí vemos un pequeño detalle de cómo ha quedado el zócalo de abajo. Estos son lo que hemos usado, la acetona, ahí van los precios, el antihumedad, el precio, unas pequeñas bandejitas para pintar, que esto es económico, las maderas que nos han cortado. La pintura es un pelín carilla, es de lo que más encarece y además necesité 2 botes, fueron casi 80 euros. Los rodillos no son económicos, pero bueno, es asumible. Los tiradores de los cajones, que los compramos en este caso en Amazon después de buscar mucho. Y aquí los tiradores de las puertas. También subió un poquito, pero bueno, aceptable. Pues nada, 187 euros. Y aquí un detalle del resultado. Espero que os haya gustado. Si queréis preguntarme algo, podéis hacerlo en los comentarios y os animo a suscribiros al canal. Un saludo.